Daniel Carter vivía a la sombra de su esposa, Sofía. Para el mundo, ella era una fuerza, una exitosa directora ejecutiva de Summit Innovations, admirada y respetada por su mente aguda e innegable visión para los negocios. Pero para Daniel, ella era un recordatorio constante de su propio fracaso. Él también había sido un visionario, pero en algún momento se quedó atrás y se retiró a los rincones tranquilos de su vida juntos. Ahora era conocido como el marido fallido, un título que usaba a regañadientes, incluso si era una verdad de la que no podía escapar. Se sentaba al final de cada reunión importante, apenas perceptible, su presencia apenas reconocida por los ejecutivos que se reunían alrededor de la mesa. Si bien Sofía llamó la atención con cada palabra, las opiniones de Daniel fueron descartadas y sus contribuciones socavadas. Quienes lo rodeaban asumieron que su silencio significaba incompetencia, que carecía del impulso o la visión para igualar el éxito de su esposa, pero en realidad Daniel era todo menos ordinario. Debajo de la superficie de este marido fallido había una mente más aguda de lo que la mayoría podía imaginar y un poder secreto que ni siquiera Sofía sabía que poseía. Era un poder que podía sacudir los cimientos de Summit Innovations y Daniel estaba empezando a darse cuenta de que ya no podía ocultarlo. Había algo más en él, algo peligroso, y el momento de revelarlo se acercaba rápidamente. Daniel se movía por la vida como una sombra, silencioso, desapercibido y desapareciendo en el fondo. Hacía mucho tiempo que había renunciado a intentar demostrar su valía ante Sofía. Su matrimonio, que alguna vez estuvo lleno de potencial y promesas, se había vuelto tóxico. Sofía no tenía paciencia para nada que no fuera la perfección, y hacía tiempo que Daniel no había cumplido con sus expectativas. Sus críticas, aunque a menudo veladas por la preocupación, parecían puñales para su ya frágil autoestima. En casa, ella lo menospreciaba, se burlaba de su falta de ambición y le recordaba cómo ella había construido su carrera mientras él elegía quedarse atrás. Sus colegas de Summit Innovations no fueron más amables, lo veían como una nulidad, una sombra de la grandeza de su esposa. La mayoría de los días se sentaba en un rincón de la oficina y su papel como director de operaciones se reducía a poco más que una monotonía administrativa. A nadie le importaba escuchar sus ideas. Sus reuniones fueron olvidadas incluso antes de comenzar. Los constantes despidos lo hicieron sentir pequeño, como si sus talentos, su verdadero potencial, hubieran quedado enterrados bajo años de abandono y silencio. La cultura corporativa en Summit Innovations prosperaba gracias al poder, y Daniel, el engranaje ignorado de la máquina, se había vuelto resentido. Observó cómo su esposa ascendía cada vez más alto, mientras su propia influencia parecía reducirse con cada día que pasaba. ¿Alguna vez había sido el visionario detrás del éxito inicial de Summit, un arquitecto silencioso de sus innovaciones, pero ahora no era más que un sustituto, un marido fracasado al que no le queda nada más que ofrecer que silencio? Pero algo había cambiado, una silenciosa insatisfacción iba creciendo en su interior. Cuanto más permanecía en segundo plano, más sentía el peso de su propio potencial presionando contra su pecho. Daniel estaba cansado de vivir a la sombra de Sofía. Quería algo más que simplemente existir en su mundo. Quería tomar el control de su propia vida, liberarse de la vida que ella había construido para ellos. Y cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía. Si no actuaba pronto, podría perderlo todo. El punto de inflexión se produjo durante una reunión rutinaria de la junta directiva. Daniel apenas prestaba atención mientras estaba sentado a la larga mesa, rodeado por la habitual multitud de ejecutivos hambrientos de poder. Sofía estaba hablando, su voz llena de su habitual confianza, mientras exponía el próximo gran proyecto de la empresa. La mente de Daniel divagó, cansada de escuchar el mismo tono ensayado, pero entonces algo llamó su atención. Las palabras de Sofía. Mencionó una nueva sociedad que se había forjado sin consultarlo, una asociación que, sin que él lo supiera,
era el resultado directo de un proyecto que había encabezado años atrás, un proyecto para el que había sentado las bases, pero que ahora le habían robado por completo. Cuando Sofía se atribuyó el mérito del trato, Daniel sintió el familiar aguijón de la traición. Pero esta vez fue diferente. Esta vez ya no lo pasaban desapercibido. Había estado viviendo a la sombra de Sofía durante demasiado tiempo, desempeñando el papel de marido obediente, de socio silencioso, pero esto fue demasiado. La comprensión lo golpeó como una ola. Había dejado que ella lo borrara, que ella se atribuyera el mérito de su trabajo, todo ello mientras desestimaba sus contribuciones. Él le había seguido el juego, le había dejado tener su momento bajo el sol, pero ahora estaba listo para ser el centro de atención. Cuando la reunión concluyó y la gente salió, Daniel permaneció sentado, con las manos apretadas con fuerza contra los apoyabrazos. Una sensación de claridad lo invadió. Ya no necesitaba ser el segundo violín de Sofía, no necesitaba su aprobación, su validación, ni sus constantes críticas. Tenía su propia visión, su propio legado, y se aseguraría de que el mundo lo supiera. La decisión fue tomada, había llegado el momento de reclamar lo que era suyo por derecho, y esta vez no habría freno. Mientras Daniel estaba sentado en su oficina mirando los informes del último trimestre de Summit Innovations, una ira que ardía lentamente comenzó a arraigarse en su interior. Siempre había sabido que la empresa no era tan limpia como parecía, pero cuanto más profundizaba, más inquietante se volvía la verdad. Lo que comenzó como una venganza personal contra quienes le habían robado sus ideas, pronto se convirtió en algo mucho más grande: actividades fraudulentas, acoso y corrupción profundamente arraigada corrieron como un veneno por las venas de Summit Innovations, y Daniel, el hombre al que nadie le prestó atención, estaba en la posición perfecta para hacer algo al respecto. Comenzó su investigación en silencio, utilizando su acceso a los sistemas y registros financieros de la empresa. Era bastante fácil pasar a un segundo plano y examinar los datos sin que nadie se diera cuenta. Cuanto más descubría, más claro se volvía el panorama. Los ejecutivos, incluidos Melissa, Angela, Greg y Scott, habían estado robando a la empresa durante años: manipular contratos, sobornar a funcionarios, encubrir el acoso laboral. Todo eso se había ocultado bajo la alfombra para proteger la imagen de la empresa. Los empleados que habían expresado sus preocupaciones fueron silenciados o incluidos en una lista negra, y allí, enterrada bajo las capas de mentiras, estaba su propia historia. Las contribuciones de Daniel habían sido robadas, tergiversadas y borradas en aras del beneficio y el poder. La mente estratégica de Daniel, alguna vez embotada por años de vivir en las sombras, cobró vida mientras reconstruía la evidencia. Se acercó a ex empleados que habían sido agraviados, personas que habían sido descartadas o expulsadas. Estaban ansiosos por hablar, de que finalmente alguien escuchara sus historias. Daniel sabía que las pruebas que estaba reuniendo no solo expondrían la corrupción, sino que acabarían con las mismas personas que lo habían menospreciado y aplastado su espíritu. Ya no era el espectador pasivo de su propia vida. Él fue el arquitecto de su propio plan. Cada día Daniel tenía más confianza. Ya no era el marido fracasado ni el director de operaciones ignorado. Él era el hombre que controlaba Summit Innovations y estaba a punto de recuperar todo lo que le pertenecía por derecho. Se posicionó con cuidado, estableciendo conexiones con actores clave de la empresa y contactando a aquellos que podrían ayudarlo a derrocar a los líderes corruptos. Su poder silencioso era ahora un arma y tenía intención de utilizarla. Había llegado el momento de revelar la verdad. Ya entrada la tarde, Daniel convocó una reunión en la elegante sala de conferencias con paredes de vidrio que durante mucho tiempo había sido el corazón de Summit Innovations. Allí estaba Sofía, por supuesto, la reina del imperio, rodeada de los ejecutivos que habían construido su riqueza a base de manipulación y mentiras. No notó
el cambio en el aire, el cambio en la postura de Daniel, cuando entró en la habitación con una confianza silenciosa que parecía casi extraña. La sala quedó en silencio cuando él tomó asiento en la cabecera de la mesa, el asiento que le habían negado durante mucho tiempo. Por un momento nadie habló. Sofía lo miró y un destello de confusión cruzó su rostro. Algo era diferente en él. Pero antes de que alguien pudiera decir algo, Daniel habló. Creo que es hora de que tengamos una discusión real, dijo con voz tranquila y firme, acerca de lo que ha estado sucediendo detrás de escena en Summit Innovations. Sacó una carpeta llena de pruebas, los informes financieros, los correos electrónicos, los testimonios de quienes habían sido perjudicados. Los documentos aterrizaron sobre la mesa con un ruido sordo, cada uno más condenatorio que el anterior. El nombre de Melissa, el de Angela, el de Greg y el de Scott estaban implicados en actividades fraudulentas, incluidas malversación de fondos, acoso sexual y soborno. Daniel lo tenía todo, pruebas de sus acciones, su manipulación y sus mentiras. Mientras exponía los detalles, uno por uno, el rostro de cada ejecutivo palideció. Melissa, que alguna vez fue la orgullosa directora financiera, se retorció en su asiento cuando Daniel reveló cómo había manipulado los libros de la empresa durante años, canalizando millones hacia cuentas en el extranjero. Los ojos de Ángela se movían nerviosamente mientras él exponía su papel en el encubrimiento de múltiples casos de acoso, todo para proteger la imagen de la empresa. Greg y Scott, que habían utilizado sus posiciones para intimidar y silenciar a cualquiera que se atreviera a desafiarlos, ahora quedaron expuestos como nada más que fraudes hambrientos de poder. Sofía se quedó congelada, con la incredulidad reflejada en su rostro. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz temblorosa. ¿De dónde sacaste esto? La fría mirada de Daniel se encontró con la de ella. He estado dirigiendo esta empresa, Sofía. Has estado demasiado ocupada construyendo tu imperio para darte cuenta. La sorpresa en sus ojos era palpable. Todos estos años, ella había pensado que era la mente maestra detrás de Summit Innovations, pero Daniel había estado allí todo el tiempo, moviendo silenciosamente los hilos, dejando que ella se llevara el crédito. Había diseñado los sistemas, las estrategias y las adquisiciones que habían hecho que Summit tuviera tanto éxito, y ahora estaba sacando todo a la luz. Soy el director ejecutivo de Summit Innovations, continuó en voz baja y precisa. Tú no. Me has usado, menospreciado, robado y ahora se acabó. La tensión en la habitación era asfixiante. Los ojos de Sofía se abrieron y luego se entrecerraron con ira. ¿Me has estado ocultando esto todo el tiempo? Ella siseó, alzando la voz. ¿Crees que puedes quitarme el control? ¿Crees que puedes exponer todo esto y salir ileso? Daniel no se inmutó. No me alejo de nada, recupero lo que es mío. Dirigió su atención a los ejecutivos con una mirada gélida. Están todos despedidos, con efecto inmediato. Melissa, Angela, Greg, Scott. Sus crímenes han sido documentados y me aseguraré de que las autoridades los conozcan. Ya terminaron aquí. Sofía se puso de pie con el rostro contraído por la furia. No puedes hacer esto, Daniel. Yo construí esta empresa. Esto es mi compañía. No, dijo Daniel con calma. Construiste una ilusión, y ahora es el momento de que la verdad salga a la luz. Mientras los ejecutivos se apresuraban a poner excusas, Daniel permaneció tranquilo, sereno y totalmente en control. Había sido un observador silencioso durante demasiado tiempo. Ahora, las tornas habían cambiado y él era quien tenía el poder. No solo estaba exponiendo sus crímenes, estaba reclamando su vida, su legado y su lugar en la cima. Sofía, temblando de rabia, intentó aferrarse a los últimos vestigios de control, pero en el fondo lo sabía. Este ya no era su imperio, era de Daniel. La conmoción en el rostro de Sofía fue inmediata, como si se le quitara un velo de los ojos. Ella siempre había asumido que ella era la que tenía el control, la que dirigía el barco, la que todos veneraban. Pero ahora, mientras Daniel tranquilamente exponía la verdad,
Todo su mundo comenzó a desmoronarse. Cada narrativa cuidadosamente elaborada que había elaborado para sí misma, cada vez que menospreciaba a Daniel, descartaba sus contribuciones o robaba sus ideas, se estaba desmoronando. La verdad era innegable. Él había sido quien movía los hilos todo el tiempo, no ella. Sofía intentó disimular su pánico con una fachada de desafío, pero su voz temblaba cuando hablaba. No puedes simplemente quitarme todo, Daniel. Yo construí esta empresa, la hice genial. No eres más que una sombra detrás de mí. Sus palabras goteaban veneno, pero debajo de la ira había miedo. Daniel, sin embargo, ya no era el hombre destrozado que alguna vez fue. Ya no era el observador silencioso de su propia vida. Su mirada era firme, inquebrantable. Yo no llevar cualquier cosa, Sofía. Te dejé creer que era tuyo, pero esta empresa y todo lo que contiene me pertenece. Siempre lo ha sido. Mientras ella seguía gritando, tratando de manipularlo con cada palabra dura, el comportamiento de Daniel se mantuvo imperturbable. Luego, con una sonrisa fría, metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó un documento, su acuerdo prenupcial. Creo que deberías echarle un vistazo a esto, dijo, deslizándolo por la mesa hacia ella. Las manos de Sofía temblaron mientras escaneaba el contrato, sus ojos se abrían con cada línea. El acuerdo fue férreo. En caso de divorcio no tenía derecho a nada, ni la empresa, ni la riqueza, nada. Daniel había sido inteligente al asegurar su futuro desde el momento en que se casaron. Siempre había sabido que algún día ella intentaría arrebatarle todo. Su rostro se contrajo de furia mientras intentaba apartar el documento. Esto no ha terminado, Daniel. Me aseguraré de que te arrepientas. Daniel se puso de pie, su expresión era tan fría como el hielo. Ya terminaste, Sofía. Tu reinado termina ahora. En unos momentos, la seguridad entró en la habitación. No hubo discusión ni negociación. La escoltaron fuera de la oficina y su último vestigio de poder se desvaneció. Mientras la conducían por el pasillo, sus tacones golpeando fuertemente el suelo de mármol, Daniel tuvo una sensación de finalidad. Había recuperado el control, no solo de la empresa, sino de su propia vida. La puerta se cerró detrás de ella y por primera vez en años, Daniel se sintió libre. Una vez eliminado el peso tóxico de Sofía y los ejecutivos corruptos, Daniel no perdió el tiempo en transformar Summit Innovations. Comprendió que no se trataba solo de recuperar su puesto, sino de sanar a la empresa y a su gente. Las heridas dejadas por años de explotación y miedo eran profundas, pero Daniel estaba decidido a reconstruir Summit y convertirlo en un lugar de integridad, confianza y respeto. Empezó por la cultura. La cumbre ya no prosperaría gracias al miedo y la manipulación. El nuevo equipo de liderazgo que formó se basó en valores compartidos de transparencia, equidad e inclusión. Se animó a los empleados a expresar sus opiniones, desafiar ideas e innovar sin temor a represalias. La comunicación abierta se convirtió en la piedra angular de la empresa y Daniel dejó claro que el bienestar de cada individuo era importante. Los cambios no tardaron en hacerse sentir. La satisfacción de los empleados se disparó a medida que las personas que alguna vez habían sido silenciadas ahora se sintieron empoderadas para contribuir. La atmósfera tóxica que había plagado a la empresa durante tanto tiempo fue reemplazada por una de colaboración y respeto mutuo. No fue fácil, hubo reveses y reconstruir la confianza tomó tiempo, pero la visión de Daniel comenzó a echar raíces. Los antiguos empleados, aquellos que habían sido agraviados y expulsados por el antiguo régimen, empezaron a regresar. Regresaron con ideas frescas, con un sentido de lealtad y gratitud. El talento que Summit había perdido ahora regresaba con toda su fuerza. Su energía fue contagiosa, aportó un nuevo vigor a la empresa y permitió a Daniel esforzarse aún más hacia su visión de lo que podría llegar a ser Summit Innovations. Los cambios no pasaron desapercibidos. Los clientes que alguna vez se mostraron escépticos sobre la integridad de Summit comenzaron a notar las mejoras, se corrió la voz sobre la transformación de la empresa
y comenzaron a surgir nuevas oportunidades de negocios. Summit Innovations, alguna vez empañada por la corrupción y el escándalo, era ahora un brillante ejemplo de resiliencia y redención. Se convirtió en un símbolo de lo que se podía lograr cuando una empresa se basaba en la integridad y la honestidad, en lugar de en la manipulación y el engaño. La confianza de Daniel siguió creciendo a medida que Summit prosperaba bajo su liderazgo. Por primera vez en años, sintió una profunda sensación de satisfacción, no solo por el éxito de la empresa, sino porque había recuperado su vida y construido algo significativo. El hombre que alguna vez fue conocido como el marido fallido era ahora un líder respetado y su empresa era más fuerte que nunca. Y al mirar hacia el futuro, Daniel supo que esto era solo el comienzo. Summit Innovations había renacido y con él también. Mientras Daniel estaba de pie junto a la ventana de su oficina, contemplando el horizonte de la ciudad en expansión, no pudo evitar reflexionar sobre su viaje. Había sido un camino largo y difícil, uno que lo había llevado desde las sombras del éxito de su esposa hasta la poderosa posición que ahora ocupaba al frente de Summit Innovations. Había pasado muchos años observando en silencio, siendo despedido y viviendo a raíz de la brillantez de Sofía, pero ahora había reclamado todo lo que le habían quitado. Había pasado de ser el marido fallido a ser un líder confiado y respetado, alguien que inspiraba respeto no solo por su posición, sino también por la fuerza y la resistencia que había demostrado a lo largo de su viaje. La cultura corporativa en la cumbre había cambiado por completo, con la transparencia, la confianza y la integridad a la vanguardia. Daniel ya no era el hombre invisible detrás de escena, ahora era el rostro de la empresa y la dirigía con una visión enteramente suya. Sofía y sus asociados, por otra parte, habían sido consumidos por su propia avaricia y engaño. Sus carreras estaban en ruinas. Melissa, Angela, Greg y Scott habían quedado expuestos por sus crímenes y ahora enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Sofía, alguna vez tan poderosa e intocable, ahora era una sombra de lo que era antes, su nombre empañado y su imperio desmoronándose. Su caída fue inevitable, un resultado directo de la cultura manipuladora y tóxica que había cultivado y las mentiras con las que había vivido. Para Daniel, la sensación de alivio fue profunda. Se había liberado del peso de una vida que no era la suya y asumió el papel que siempre había debido desempeñar. Summit Innovations estaba prosperando bajo su liderazgo y con él su libertad personal. No hubo más disculpas ni más dudas. Esta era su compañía, su vida, y finalmente tenía el control. El viaje de Daniel fue un testimonio de la importancia del respeto por uno mismo, la paciencia y el poder de tomar control de la propia vida. Durante años había vivido bajo la sombra de otros, el éxito de su esposa, el engaño de sus colegas y una cultura corporativa tóxica. Pero a través de una persistencia silenciosa y una estrategia cuidadosa, Daniel había reclamado todo lo que era suyo por derecho, su compañía, su identidad y su tranquilidad. Ahora, completamente a cargo, Daniel estaba listo para enfrentar cualquier desafío que le aguardara. La empresa estaba prosperando y Summit Innovations se había convertido en un modelo de resiliencia e integridad. Había reconstruido no solo un negocio, sino también su vida, mostrándole al mundo que el verdadero poder a menudo se puede encontrar en los lugares más inesperados. Su historia fue una de redención, de recuperar lo que se había perdido y de encontrar la fuerza para levantarse de nuevo, incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. Y mientras Daniel miraba hacia adelante, sabía que lo mejor estaba por llegar.